Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él ya había estado con nosotros anteriormente y su nombre es Jonás Estrada. ¿Cómo estás, Jonás? Encantada de tenerte nuevamente. Espero que, bueno, a pesar de todo lo que está sucediendo en Venezuela, tú y tu familia estén bien. Y, Dios mío, qué viaje, qué desastre ha pasado en el mundo con todo esto de las elecciones, Biden está en el poder, las instituciones de Estados Unidos se fueron por el caño. Ah, muy, Sí, aunque, muy aterrador lo que está sucediendo. ¿Cómo estás? sí, 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 totalmente, Ujú, totalmente. Y bueno, por un lado, gracias por tenerme en cuenta una vez más ujú, en su programa. Y ujú. bueno, aquí, bueno, vamos a esperar, a conversar sobre el tema que, bueno, que considero importante cómo fue la gestión de los 4 años del ahora, entre comillas, expresidente Donald Trump. Ujú. Y fundamentalmente explicar cómo fue su papel, su gestión y bueno, y en otros aspectos que se puede ir mencionando. Ok. So, cuéntame, ¿cuál es tu opinión sobre la gestión del presidente Donald Trump durante estos Mira, 4 años que sirvió? más, mira, durante los 4 años de su gobierno, desde mi punto de vista, a Ujú, pesar de que los grandes medios oligopólicos mediáticos, incluyendo de las grandes plataformas oligopólicas, de las grandes plataformas tecnológicas, ajá. que hayan querido desvirtuar todo el asunto, de verdad se le reconoce, incluso no porque lo diga mi persona, sino otros analistas serios. El gobierno de Donald Trump fue excelente, fundamentalmente a nivel interno, empezando con la gestión económica antes de la pandemia, Ujú, que empezó a generar un gran crecimiento económico, sin precedente en Estados Unidos, a tal punto de que se había bajado los niveles de desempleo a un 3% por primera vez en 50 años. ujú. Incluso la población negra o afroamericana, como lo llaman en Estados Unidos, Ajá. fue uno de los sectores que salieron bastante favorecidos. Y igualmente los hispanos, por los altos niveles por los altos, no, por los bajos niveles de desempleo, igualmente para la comunidad hispana o latina, Ujú. que eso lo vivieron, ustedes mismos lo vivieron, realmente en Estados Unidos, la oportunidad de empleo, el retorno de las inversiones de capitales a Estados Unidos para permitir el crecimiento de la economía. Eh, desde por otro lado, cuando se enfocó con la parte de la seguridad en el caso de la zona fronteriza, lo que llaman la frontera sur de Estados Unidos, Ajá. con la, con la, con la, con la continuación de la creación del muro, que por cierto Ujú, no es obra de Trump, eso ya venía del gobierno de Clinton. Solo ujú, faltaba, era otra parte que es la parte más complicada, incluso peligrosa, que es ujú. por la parte donde está Laredo o Nueva Laredo, ahí, con el objetivo de frenar esa inmigración masiva que fundamentalmente están alentadas por grupos de mafias. Más allá Sí. que yo no digo que sus países no tengan problemas, pero una oleada de personas, fundamentalmente en el triángulo centroamericano, que es Salvador, Guatemala y Honduras, Ujú. migren así en masa y creen que, por ejemplo, van a tener una mejor vida. Puede ser que sí, o pueden llevarse como quien dice, decepciones.
Y eso es lo que quiso combatir Trump, igualmente con las famosas ciudades santuarios, Ujú, donde para evitar que, por ejemplo, por algunas autoridades no permitiese que la policía de inmigración actuase ujú, para evitar su deportación, porque incluso hay sectores económicos empresariales que se benefician de la mano de obra barata ujú. de esos migrantes. Eh, por ahí, ese lado del gobierno de Trump fue excelente en el ámbito económico, su gestión política, más allá de lo criticable de sus actitudes, que es la parte que siempre se le ha criticado, pero siempre actuó por encima, siempre actuó, mejor dicho, acorde a lo establecido a la Constitución estadounidense, respetando, respetando el Estado de Derecho allá y no abusando de su poder, que por cierto fue la primera, si mal no recuerdo, cuando tomó el cargo en el 2017, él Ujú. fue 4 decretos. Este firmó como 20, casi 30 decretos en el primer día. No, primeros 17 si no estoy equivocado. Ujú. Y el otro factor que no se podía olvidar, que, concho, con Donald Trump ya se estaba buscando la independencia energética para evitar comprar petróleo a otros países y fundamentalmente hostiles a Estados Unidos, con la Ujú. cuestión del oleoducto de Keystone LX que venía desde Alberta, Ujú. Canadá, en la provincia de Ujú. Alberta, Canadá, porque ahí están las famosas arenas bituminosas y llegaba Okay. hasta la zona cercana al Golfo de México, que eso es lo que te iba a permitir a Estados Unidos ya tener propiamente independencia energética, petrolera, pero con Biden, Disculpa que con te Biden, interrumpe. De hecho, ya la teníamos. Cuando Trump claro, ajá, autoriza, cuando Trump autoriza la apertura del pipeline de Keystone, ajá, pipeline. no solo se abrieron más de 10.000 nuevos empleos, sino que los precios de la gasolina bajaron. Y bueno, no sé si tú recuerdas que él constantemente repetía que éramos independientes de energía, es decir, ya no Estados Unidos no necesitaba comprar petróleo de otros países. Y eso in- increíblemente sucedió en 4 años, que pues nunca se había visto en otros gobiernos. Y nos dimos cuenta de que en realidad lo que estaban jugando era a política, porque siempre, o sea, siempre hubo una manera de que este país fuera independiente de energía, pero nunca se quiso hacer. Y Trump cambió todo eso. Ajá, continúa. Claro, Ujú. no, claro, y si me permite hacer un inciso. En el caso, porque recuerden, también hay que recordar que durante la administración Obama, él empieza con la política del fracking, Ajá. de la extracción de petróleo en zonas rocosas, que es lo que permitió que Estados Unidos volviese a ser el primer país productor de petróleo. Ujú. Porque recuerde por la hostilidad, por una de las razones fue la hostilidad que ha hecho el chavismo en Venezuela Ajá. contra Estados Unidos. Obama en esa oportunidad él dijo, no vamos a seguir comprando a países hostiles. Ahí es Ujú. donde se implementa lo del fracking. Ujú. Y es lo que permite que Estados Unidos empiece a tener considerable en ese momento independencia energética. Ujú. Pero claro, todavía seguía con la demanda porque tenía que comprar petróleo foráneo, que estaba empezando a comprar a países de Oriente Medio, Ujú. fundamentalmente los países del Golfo, entre eso Arabia Saudita. Ujú. Con Trump, como usted bien comentó, lo que empieza es a iniciar Ujú. con el acuerdo con el gobierno canadiense, ya estando el gobierno ultraprogresista de Justin Trudeau como primer ministro, Ujú. de la creación del oleoducto de Keystone LX, Ujú. que está ubicada, que empieza desde la provincia de Alberta en Canadá, que porque es donde está la mayor concentración de arenas bituminosas, Ajá. y terminaba hacia la zona del Golfo de México, que
ya estaba, ya incluso si si hubiese seguido Donald Trump en el poder, lo iba a terminar, porque ya estaba en sus fases finales, que es lo que permitió la creación de 10.000 empleos directos y 42.000 indirectos. Con Biden fue que de un solo firmazo se paralizó por completo, y eso es lo que había permitido mejorar la estabilidad laboral y económica de los trabajadores de la industria petrolera, igualmente a las contratistas. Bajan los precios de la gasolina, porque tengo entendido, aunque eso depende de los estados, la gasolina en general en Estados Unidos, el precio de la gasolina en Estados Unidos no es barata. No. Y eso fue lo que permitió. Igualmente ya Estados Unidos ya estaba empezando a tener su independencia energética. Que eso un poco implicaba que con la política de American First, es decir, Estados Unidos primero, enfocándose propiamente en el desarrollo económico de Estados Unidos. Pero ahora con la política implementada por Biden, eso quedó como ahora en veremos. Y que aparte no quieren que se utilicen terrenos federales para la extracción de crudo. Pero entonces, ¿qué es lo que va a permitir que entonces Estados Unidos tenga la obligación de adquirir petróleo a países externos, en el cual pudiese figurar Venezuela, porque se rumora de llegar a acuerdos bajo cuerda o reuniones secretas con el chavismo y con la administración Biden. Pero claro, eso es lo que se está rumorando, porque eso implica de que puedan hacer inversiones en PDVSA para reactivar la industria petrolera venezolana. Eso implica que va a tener Venezuela ingresos económicos de nuevo, pero que no estaría propiamente en manos del Estado venezolano, sino en manos privadas, es decir, privatización. Pero en el aspecto político, nada que ver, o sea, no se iban a inmiscuir propiamente en el aspecto político del peligro que representa el chavismo en Venezuela y la Cuba castrista. Hay otros aspectos que yo también valoro, yo en lo personal valoro del gobierno de Donald Trump, fue las políticas en defensa de la vida. Es no fomentando, no en cuanto a la prohibición del aborto, porque eso queda en papel de parte del tribunal, ¿cómo que se llama? En Venezuela el Tribunal Supremo, pero en Estados Unidos se dice la Corte Suprema. La Corte Suprema. Que tendrían que derogar la ley Roth, que es la ley Roth-Wade, que fue la que permitió el aborto, pero sino que el Estado estadounidense no iba a utilizar los recursos de los contribuyentes para estar financiando a Planned Parenthood, que es la mayor corporación mata niños que existe en Estados Unidos y en buena parte del mundo, y eso que también implicaba no dar recursos, no dar dinero de los contribuyentes estadounidenses a financiar políticas a favor del aborto en otros países del mundo. De hecho ha sido el primer presidente de Estados Unidos en toda su historia de asistir en la marcha por la vida. Por la vida. Claro, De hecho, ahorita hay algo bien perturbador, y es que en el estado de New Mexico o Nuevo México aprobaron el aborto. Nuevo México, ok. Aprobaron el aborto. Ya eso no es aborto, eso es infanticidio, ¿ok? La madre tiene la potestad de ejecutar, porque esa es la palabra correcta, al bebé después de nacido. Si ella no quiere que el bebé viva, pues en Nuevo México es legal hacer eso ahorita. Entonces, ustedes pueden medir el grado de perversidad que hay en todo esto, porque yo lo digo, hay que estar poseído por el demonio para matar. Ya de por sí el aborto es algo horrible.
pero el hecho de matar a un bebé es espantoso, es desastroso. Y todo lo que implica, y aparte que todo lo que implica el estrés post-aborto, como se le conoce en en el aspecto psiquiátrico, que las secuelas que deja a la madre, que ella misma es la que está matando a ese ser que está a su hijo, que está por estar por nacer, entonces te lo quieren pintar como derechos humanos. Ya, un momento. Los derechos humanos fundamentalmente es para que los estados no abusen de su poder y evitar el atropellar atropellar a los ciudadanos y se les resguarde su derecho, fundamentalmente el de la vida y de sus libertades. Y por supuesto propiedad privada y de otros derechos inherentes a la misma. Pero entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo los elementos de la ultraprogresía, tanto de la parte de la izquierda como de los liberales? Es generar una deconstrucción del concepto de derechos humanos. Entonces te lo pone como derechos humanos, es matar a un niño bajo el nombre con la que se llama salud, con los derechos reproductivos. O sea, eufemismos usados de derechos reproductivos. Los eufemismos. Sí, nuevo lenguaje. Eso es lo que se llama eso es parte de la neolengua. Sí. Que utilizan son esos eufemismos cuando en la práctica no es nada, eso no es así. Y aparte lo que le estaba diciendo con la política que había implementado Trump para no que el gobierno estadounidense lo financiase esa política de matar niños, ya también ya se habían cerrado muchas clínicas abortistas de Plan Parenthood en buena parte de Estados Unidos, porque dependían de esos recursos. También adicionalmente se le congeló recursos a los movimientos gay. Ojo, no es que Donald Trump jamás estuvo en contra de los homosexuales, de las lesbianas, porque Estados Unidos tiene algo que es uno de los aspectos muy sagrados, que es la igualdad ante la ley. Y cada quien en su ámbito privado puede hacer lo que quiera en su libertad de conciencia. Pero sino que no iba a permitir que esos recursos se gastaran en esos tipos de políticas que responde a la agenda progre globalista. Pero respetando igualmente a las personas que se identifiquen, sea como homosexual, lesbiana, transformista o como llaman ahora transgénero, pero no dedicado a eso. Y igualmente, y en cambio fomentando la educación patriótica, que eso fue una de las últimas órdenes ejecutivas que había implementado, y no enfocándose en los estudios postmarxistas de ¿cómo es que llama? Los estudios raciales para combatir el racismo sistémico existente en Estados Unidos. Que ahora con Biden fue que se implementó en una de las tantas órdenes ejecutivas firmadas en menos de 24 horas, por cierto. Igualmente la financiación del aborto, el Estado vuelve otra vez a financiar los abortos, los baños transgénero que Trump lo había prohibido, o sea, a través de la orden ejecutiva, vuelve otra vez los baños transgénero, y esos son una de las cosas que la gente cuestionará y se dirá, bueno, pero es que Biden es católico. Ajá, católico. Si él es católico, más católico sería Donald Trump, pues. Ojo, que él es cristiano, más no católico. Aunque él originalmente era presbiteriano, pero él mismo en los últimos años se pasó a ser no denominacional. Oh, okay. No sabía eso. Yo sabía que era presbiteriano, pero no sabía que se había cambiado. Sí, se cambió, pero a no tener una denominación. A pesar que se dice que en la iglesia, que ese tipo de cristianismo, el presbiterianismo, se le conoce como la iglesia de los ricos en Estados Unidos. No sé si es verdad, pero
Es lo que yo he escuchado. No, no lo sé. Yo estoy nueva en esto del cristianismo. Yo me bauticé hace 2 años, o no, sí, hace 2 años me bauticé en la iglesia bautista, pero no tengo ni Ah, tú eres. idea. Sí, pero ya, o sea, ya no soy tan... yo creo que soy casi como Trump, no tengo ninguna definición. Soy cristiana y punto. Ah, ok. No, bueno. Sí. No, no, claro, sino como un pequeño, vamos a decir, una pequeña mención anecdótica en ese caso. Ajá. Eh, claro, también otros aspectos que, cónchale, yo valoro de Trump por ejemplo, en el caso de su política exterior fue, por un lado, no fue el primer presidente en los últimos 30 años, incluso se dice que en un poco más de 100 años que Estados Unidos no hizo intervención militar alguna en ningún lugar del mundo, sino que se ha estado enfocándose primeramente en el retiro de tropas, entre eso en Afganistán, en Afganistán fundamentalmente, ya se están llegando a acuerdos de paz con los talibanes, los acuerdos de paz que después fomentó con los países del Golfo, incluso con Sudán, Ujú, con Israel, ujú. porque hay que tener en cuenta el peligro que representa la República Teocrática Islámica de Irán y su amenaza y su amenaza en Oriente Medio por sus pretensiones geopolíticas de cercar a Israel y Arabia Saudita. Tengo una Este, pregunta. Tengo una dígame, pregunta, Jonas. ¿Qué es República Teocrática? Edúcame, una por rep- favor. bueno, en pocas palabras, Ujú. la teocracia es son aquellos gobiernos en el cual la cabeza gobernante es Dios, Ok. como lo hubo en su momento histórico Israel en el gobierno de Güeses, antes que existiese la monarquía israelita. Por ejemplo, el Vaticano es una teocracia, Oh, porque ok. es una monarquía electiva, Ok. es una monarquía electiva teocrática. O sea que la palabra teocracia es derivante de teología o están ¿Perdón? relacionadas. La palabra teocracia viene de o sea, es familia o está relacionada con la palabra de teología. No, de ¿No? hecho Ok. eso está relacionado propiamente dentro de las formas de gobierno. Eso Ok. ya es politología. Ok. Teocracia es teo, Dios, cracia es poder, Ok. gobierno de Dios. En el caso de Oh. Irán, en teoría es una república en su forma de gobierno, pero la cabeza gobernante no es el presidente de Irán, sino el ayatolá, en este caso Oh. Ali Khamenei, Ok. porque de hecho toda la ley está basada fundamentalmente en la Sharia, en la ley islámica y en otras jurisprudencias relacionadas al Corán, Ujú. y Dios y Alá es la cabeza gobernante, Dios a través de los ayatolás, que es la máxima jerarquía musulmana dentro del Islam chiita. Ujú. Es por eso que yo hablo de república teocrática islámica. Ok. Eso es lo que hago referencia en este caso. Oh, ok, ok, ok. No sabía algo, aprendí algo hoy. Am, ¿Tú no crees, Jonás, tú crees que Trump, o sea, y lo digo, yo vivo acá y honestamente el hecho de que él estuviese haciendo todas estas órdenes ejecutivas en el último periodo de su presidencia, pues porque pues nosotros aquí teníamos fe de que pues el fraude se iba a descubrir y que él se iba a reelegir, pero pues lamentablemente las instituciones en este país fallaron y pues salieron a la luz que son igual de corruptas que en el resto del mundo. Um, y la verdad es que a diferencia de Bolsonaro, Bolsonaro comenzó con la transformación de Brasil justo cuando él tomó posesión. Él empezó a erradicar
todo este adoctrinamiento marxista de las escuelas, de las instituciones brasileñas. Y a mí me parece que Trump esperó mucho tiempo. Y yo me pregunto por qué. Y bueno, o sea, me pregunto por qué, pero al mismo tiempo entiendo de que yo creo que él como que tenía un punto de vista, como que el problema no era ideológico, sino de corrupción. Pero después o sea, él se dio cuenta, después que sucedieron todos los saqueos generados por Black Lives Matter y Antifa y todo el desastre que estaba sucediendo, él como que entendió de que sí había un problema ideológico en este país. Porque el hecho de que él sacó el proyecto 1776, que era enseñarle, ¿sabes?, educación, la La historia educación del país. patriótica. Exacto, porque esa es otra cosa que la gente no sabe. En este país, en las escuelas, no se enseña historia de los Estados Unidos. Es puro adoctrinamiento de izquierda. No solo de izquierda, ya esto ha pasado como algo global, ¿ok? Ya se está imponiendo como que un globalismo. Entonces, yo siento que él como que reaccionó muy tarde. Y es mi opinión, a lo mejor estoy equivocada, pero yo lo percibo de esa manera. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo te voy a decir, no, porque no es es lo que usted percibe. Yo Ajá, puedo, quizás, yo tengo otra perspectiva, ok. pero no necesariamente no contradice lo que usted argumenta o Ajá. lo que usted piensa en este caso. Es que hay que ver que el adoctrinamiento, o la penetración de la idea de la izquierda, ya fundamentalmente no de la izquierda marxista clásica, o sea, Ujú. propiamente del marxismo clásico, sino de ya del pensamiento neomarxista, incluso postmarxista, Ajá. ya eso vino desde Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 60, con la Escuela de Frankfurt, Ok. que retoman las ideas fundamentalmente de Antonio Gramsci respecto a la hegemonía, porque de hecho Oh. él se toma como antecedente a Antonio Gramsci, que fue uno de los grandes filósofos marxistas del siglo XX. Ajá. Igualmente está el otro que es de origen húngaro, bueno, era húngaro, mejor dicho, Georgi Lukács, Ok. este, hasta cierto punto. Y ellos, pero fundamentalmente Gramsci partía de que si había que transformar a la sociedad, no tenía que quitarse es la parte económica, sino Oh. cultural. Eso lo retoman posteriormente, son las personas de la escuela de Frankfurt. Eso que nace en Alemania, esas ideas también se expande por Europa, sigue en Francia igualmente, por eso que se da lo del mayo 68 francés, que eran pura izquierda, y fundamentalmente las clases, los Ajá. universitarios y profesores que ya estaban bien izquierdizados, pero ya no con la estructura del esquema marxista-leninista soviético, sino más modernas en este caso, y toda esta serie de ideas progresistas, porque también está dentro del liberalismo, pero eso ya es dentro del mismo, acuérdate que también está el esquema liberal Ujú. progresista, que también viene con esas ideas. No coincide con los posmarxistas en el ámbito, en otros ámbitos, fundamentalmente en lo económico, porque pueden defender el capitalismo, la economía libre mercado, pero sí son ultra progresistas en lo social. Verbi Gracia, George Soros, Verbi Ajá. Gracia, Justin Trudeau, y incluso hasta cierto punto, porque viene de la misma línea, aunque hay unas ciertas diferencias, pero igualmente está cortado dentro del mismo tronco el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Ajá. el Partido Ciudadano, que ya está casi muerto en España, el Partido Ciudadano, que ahorita está presidido por Inés Arrimada, Ok. allá en España. Todas esas ideas llegaron, después empezó en Occidente y se extiende al Canadá y Estados Unidos. Y llega a las universidades, y llega a través de las universidades, de las escuelas, porque ahí es donde empiezan a hacer su papel, su actuación político-ideológico, a Ujú. través del sistema educativo. Y ahí tiene coincidencia el viraje que empieza a tener el Partido Demócrata,
que primeramente fue un partido desde sus inicios, de hecho es el partido más antiguo es el primer partido políticamente antiguamente con más antigüedad en Estados Unidos, incluso en el mundo. Era un partido conservador en el pleno sentido de la palabra, pero que también era un partido supremamente racista. Y de hecho su bastión político electoral eran los estados sureños. ¿Por qué razón? Después de la guerra civil estadounidense. Porque los demócratas no apoyaban la libertad de los esclavos. Quería que siguiese la libertad de los esclavos. De hecho, hay una publicidad que decía, de hecho, eso lo encuentro en Google. Si vota por los republicanos es votar por los negros. Hay que votar por el partido demócrata. En los años 60, progresivamente el partido demócrata, que era más de familia, con religión, la parte cristiana, conservadora, empezó progresivamente a tener un viraje hacia la tendencia progresista. Y el partido republicano, que era un partido, si bien conservador en el sentido religioso, pero no tan fuerte, eran como los progresistas en ese tiempo. Sí. Ojo, salvaguardando distancia. De hecho, ellos eran los que fomentaron la libertad de los esclavos, eran los que estaban defendiendo los derechos civiles y todos esos aspectos. Posteriormente, ellos van a tener un viraje político cuando empiecen en los años 60 también, pero a una parte más conservadora, que ahí donde viene el papel importante que juegan los paleoconservadores, que políticamente ya estaban casi delastrados, pero resurge con Barry Goldwater, que ellos fomentan conservadurismo, familia, menos intervención del Estado, hay que suprimir el estado de bienestar y todas esas cuestiones. Hasta el día de hoy, eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, sea en Harvard, sea en Columbia, en Yale, en Princeton, en cualquier otra universidad de Estados Unidos, está minado por la izquierda o por los ultras progresistas. Y son casualidades en las carreras fundamentalmente relacionadas a las ciencias sociales. Donald Trump no es que no se haya dado cuenta, sino que son más de 60 años de la penetración de las ideas de la izquierda y del progresismo postmarxista que ha llegado hacia los Estados Unidos, que ha llegado a Estados Unidos y que ha penetrado tanto en las universidades como en las escuelas públicas, que llámese en las elementary school o las primarias, o en los high school o liceos, bachillerato. Y claro, hay un problema de corrupción que Donald Trump va a combatir, pero claro, se percata también que también hay un problema fundamentalmente ideológico cuando tuve las actuaciones de los grupos de la ultraizquierda, llámese por los supremacistas negros comunistas, de los Black Lives Matter, que es el brazo, vamos a decir, el brazo civil o el brazo no armado de los Panteras Negras, porque los Panteras Negras eran el Ku Klux Klan versión negra y comunista. Y los antifas, que yo te lo comenté en un programa anterior, que ellos son anarcocomunistas, que ellos tienen un programa político y que son financiados por grupos de intereses de millonarios muy poderosos. De hecho, el día que se posesionó Biden, ellos estaban haciendo saqueos y estaban destruyendo propiedad privada, y la gente me daba risa porque la gente no entendía. Ellos pensaban que, bueno, pero si ganó Biden, porque ustedes están protestando. Y yo le decía a la gente, ustedes no entienden que ellos son anarquistas, ellos no quieren ningún tipo de gobierno. Ni de Estado. Ni de Estado. Y eso es lo que son los... bueno, tú sabes, están los ANCAP, los anarquistas, hay una... Sí, los anarcocapitalistas y todas esas cuestiones. Y todas esas cosas que los no creen en el Estado. Pero la gente no entiende, la gente no entendía eso. Y de hecho, ahora todavía están haciendo destrozos en lo que es Oregon y Washington. Portland. Ya va, Portland. ¿A qué estado pertenece Portland? Oregon.
Portland. Ok, gracias. Portland es la capital de Oregon. Y Seattle, que es la capital del estado de Washington, ellos también están atacando esa ciudad. De hecho, hace unos días atacaron a Tacoma y anoche atacaron a Olympia, que es una ciudad que está está hacia las afueras de Seattle. Um, y pues no hay quien los controle. Y Claro, ajá. yo no sé si tú has visto los videos de Federico Bocanera, que de verdad yo he aprendido muchísimo con él, y él habla mucho sobre Mr. Caos, el cuarto giro, y él menciona esto de que el grupo que maneja a Biden, porque Biden es un títere, honestamente, Pero se pasó de títere. bueno, sí, la verdad. Usó a Black Lives Matters y Antifa para, sabes, crear el caos y pues lograr que Trump saliera del poder. Ah, y lo que ellos no entienden es que ellos no pueden controlar este monstruo porque esta gente fomenta el caos y siempre va a fomentar el caos y la destrucción. Ah, y es interesante que la gente no entienda esto. Porque la gente porque en Estados Unidos, no sé, no voy a hablar en general porque no he estado en Estados Unidos. Algún día espero estar allá, aunque sea para conocer algunos lugares de interés de Estados Unidos, que yo sé que los tiene. Pero yo creo que la sociedad estadounidense no se ha dado cuenta, aunque sí se dieron cuenta, desde mi punto de vista, lo que votaron por Trump, sea por la figura de Trump o por el hecho simple de que no querían los demócratas o qué sé yo, se han dado de cuenta de esta situación. De que se han estado como un indiferente o incluso adormecidos por la propaganda, Sí. por la propaganda implementada por los grandes medios hegemónicos. En el caso de Federico Bocanera, yo sí he visto algunos de sus programas, pero no le he dado ese seguimiento suficiente. De hecho, yo sí tengo una diferencia con él, pero ya es de otro ámbito, porque claro, él parte de que, no sé si él es de los liberales clásicos o libertarios, no sé, de que cuando ellos argumentan de que el fascismo nace en la izquierda y para usted contar, yo le digo, mira, no es tan así, es cierto, pero no es así, por esto y aquello y lo otro, no, de hecho, tuvimos una conversación, pero no de entrevista, sino por Twitter, no gustó, incluso hasta me bloqueó. Pues, bueno, me había bloqueado en el Twitter anterior, que yo tenía que me lo censuraron por apoyar a Trump. Pues. Oh. Sí, yo A fui mí me bloqueó la señora que siempre sale con él, Aura. ¿Por qué? No sé, no tengo ni idea. Bueno, de hecho a mí Aura yo le comenté, mira esto, aquello, lo otro. Ajá. Y de hecho con el tema, yo no estoy ni defendiendo el fascismo, no. El problema es que para comprender esos dos fenómenos políticos, sea el fascismo italiano, digo por lo más poderoso, y el nacionalsocialismo alemán, hay que estudiarse de su propia fuente. No desde la perspectiva liberal, libertaria, comunista, porque va a haber sesgo. Ojo, no estoy argumentando en favor ni en contra de esos movimientos, pero hay que estudiarlo en su contexto. Okay. Y por esas razones mucha gente en el caso de Bocanera, yo lo respeto, el tipo es un personaje que sabe, o sea, sabe lo que argumenta, el tipo tiene un gran nivel de conocimiento excelente, no se lo niego, pero hay cosas que no estoy de acuerdo con él. Pero en el caso que usted hace acotación sobre lo del cuarto giro, la actuación de esos movimientos, como Black Lives Matter, Antifa y de otros grupos de la ultraizquierda, es que ellos son afines al gran capital. Ellos están financiados por el gran capital. Ellos dicen que quieren hacer un cambio revolucionario en sus países, bueno, en este caso en Estados Unidos, pero en la práctica su papel es generar caos y caos. Porque ¿qué es lo que sucede con el pensamiento anarquista? Vamos al anarquismo originalmente, que eso nace, que por cierto, nace en Rusia, en la época del zarismo, y que de hecho la primera cabeza referente es Mikhail Bakunin. Hay otros que toman referente también a Proudhon, porque Proudhon se considera que es el padre del anarquismo.
Ok. Porque el anarquismo fundamentalmente es ausencia de Estado. Ujú. Ellos tienen coincidencia con el marxismo clásico, con Marx incluso, fundamentalmente, porque Marx planteaba, palabras más, palabras menos, el Estado es un elemento de opresión contra la clase proletariada al servicio de la burguesía. Ok. Para tú conquistar el Estado, primeramente tienes que fomentar una, ¿cómo se llama? Una revolución obrera o proletaria. Que esos son los que van a conquistar el Estado y los medios de producción Ok. bajo control de la burguesía, porque hay que ver el marxismo clásico que se enfoca fundamentalmente, es economicista, enfocado en los medios de producción y la parte política porque es el Estado como elemento el elemento de opresión, que incluso lo explica Marx en un libro que le saca crítica a su maestro, a Hegel, al filósofo alemán Hegel, porque él era hegeliano, Ok. fundamentalmente manera idealista. Ok. Viene de esa misma escuela idealista y toda esa cuestión, pero después, bueno, él hizo después un viraje, en el Oh. cual se iba a fomentar la dictadura del proletariado. Y al tener la dictadura del proletariado, iba a ver la primera transición hacia el socialismo como una primera etapa. Luego, cuando se desmonten todos los elementos de lo que representa el Estado, iba a venir la sociedad comunista perfecta. ¿Cuál es la sociedad Pues, comunista perfecta? no, una sociedad comunista, o sea, Ok. como forma política y como forma de organización social Ok. perfecta, Ok. sin lucha, sin clases sociales, en igualdad en todos los sentidos, Ok. fundamentalmente económico, darle, o sea, darle acorde a sus necesidades, y posteriormente el Estado sí iba a suprimirse, o sea, sí iba a desaparecer el Estado. Porque el pensamiento de Marx partió siempre de una tendencia profética autocumplida que no se cumplió en ningún lado. El Ok. anarquismo te dice, hay que desaparecer el Estado inmediatamente y sustituirlo, es lo que es el detalle, con qué lo sustituye el Estado, con qué forma de gobierno, con qué forma de poder te lo sustituye. Ajá. Porque el Estado parte fundamentalmente de la opresión a la sociedad. Ujú. Y le coarta sus libertades. Y eso viene del pensamiento fundamentalmente de Proudhon en lo filosófico, después viene Bakunin, que por cierto Bakunin tuvo diferencia con Marx, luego de la primera internacional socialista, que eso fue la primera internacional socialista y todos esos aspectos. De hecho, ahora ya retrotrayendo en la situación actual de todos los grupos que ya se ha hecho mención en este programa, Ajá. estos grupos, de mi perspectiva, son más neoanarquistas, porque ellos se enfocan en, ok, la ausencia, no quieren ninguna autoridad, pero no están en busca de fomentar una revolución en el sentido de que quieran desaparecer al Estado, sino para generar caos y conmoción a aquellos gobiernos que estén en contra de sus perspectivas ideológicas. De hecho, cuando sucedió lo de Seattle, Ajá. que crearon una base autónoma, algo así que sacaron a los policías y crearon como una forma de autogobierno. Sí. No sé cómo se Primero, dice en inglés. primero se llamaba Chas. No, primero fue Ajá, Top y después se llamaba Chas. Una ajá, cosa el chat. estúpida. Pero ya va, antes de que, porque me quedé pendiente, ¿cómo pretenden los anarquistas reemplazar el Estado? ¿Cuál es el plan de ellos? Es que ese siempre ha sido en el caso de los anarquistas y de Ujú. los marxistas clásicos, cómo pretenden sustituir al Estado, bajo con qué otra organización política que no sea el Estado ustedes puedan implementarlo. Porque tú sabes Es- que a mí me llama mucho la atención de los libertarios y los anarquistas que ellos defienden todo lo que destruye al ser humano. Defienden la legalización de las drogas, defienden el caso de la loca de Gloria Álvarez, que ella se dice que es libertaria. Para mí ella es una progresista
de closet. Ella defiende el aborto. Hay otros anarcocapitalistas que yo he interactuado con ellos en Twitter y ellos, el problema de ellos es, yo lo veo y no te lo voy a negar, les doy la razón, son los impuestos. O sea, bueno, es lo que ellos siempre critican. Pero yo me doy cuenta de que ellos defienden de alguna manera u otra la autodestrucción del ser humano. Y para uno poder tener libertad, la libertad va de la mano con la armonía. Entonces, a mí no me entra en la cabeza que si yo quiero ser libre, yo voy a tomar todas las drogas que me dé la gana, porque en realidad lo que estás terminando o lo que termina siendo es un esclavo, eres un adicto. O sea, no tienes libertad porque tu vida y tu estabilidad y depende de una sustancia estupefaciente. Entonces, a mí me llama mucho la atención la contradicción de esta gente. Ellos no creen, muchos de ellos son ateos, tanto los libertarios como los anarcocapitalistas, porque, y eso, bueno, tú me lo puedes confirmar porque sabes más de esto, los marxistas no creen en Dios porque pues los valores que aporta la religión los limita a ellos en hacer todo lo que ellos quieren hacer. Entonces, yo no entiendo ese concepto de libertad que ellos defienden y de que ellos promueven. Es una libertad autodestructiva. No sé si estás de acuerdo con mi punto de vista, pero yo Sí, lo veo ajá. así. Bueno, yo voy a mencionar, mira, respecto a los libertarios, yo primero no coincido con ellos en Ni yo fundamentalmente. tampoco. De hecho yo conozco algunos en Venezuela, pero ellos tienen una visión, todos creen que es el Estado es malo, el Estado aquello, ajá, pero y ellos no salen más ellos no salen más allá de charlas, ponencias, conferencias, actividad intelectual y ya. Más actividad política son unos muertos vivientes. Políticamente son unos muertos. Porque ellos más bien, si y de hecho yo sé que hay partidos libertarios que han habido, de hecho yo sé que en Estados Unidos creo que hay un partido político, aunque eso no figura nada en Estados Unidos, de hecho, que fue de la que se estuvo lanzando en las presidenciales ahorita, sí. No me acuerdo el nombre, que Gloria Álvarez se entrevistó con ella, eso, ¿sabes? Es una nula, de hecho, más preponderancia tiene es Rand Paul. Exacto. Que él sí es de la vertiente libertaria conservadora. Ajá. Del Partido Republicano. Pero ¿qué pasa con los libertarios? Primeramente, porque hasta donde lo que yo manejo, tampoco no es que soy un experto, pero sí he leído algo de ello. Hay libertarios que más de tendencia conservadora y hay otros que no. Son ateos, aparte de que son ateos, son más progres. Caso Gloria Álvarez, Antonella Martí, esos son los dos que se me vienen a la cabeza en estos momentos, que por cierto Gloria Álvarez es una estafa intelectual. Lo es. No es una estafa, esa no tiene profundidad intelectual, filosófica, y por eso que ella rehuye los debates de gente peso pesado, porque sabe que la van a revolcar, ella lo sabe. Entonces, ellos plantean, sí, el Estado es un elemento opresor porque ellos parten de una visión economicista. Yo no creo la economía es importante, pero el hombre no es un homus economicus, es decir, el hombre no es económico porque el hombre no trabaja en función de la economía, sino es la del economía bienestar. que debe, claro, exacto. Pero la economía trabaja en función del ser humano, no al revés. Ellos tienen una visión, por un lado, economicista, ellos tienen una crítica al Estado. Pero el problema no es el problema en sí no es el Estado. El Estado no se maneja solo porque no es un organismo viviente. El Estado es una ficción jurídica que cuando se dan una serie de pactos y contratos en la sociedad para organizarse políticamente, para tener una organización política de país. De ahí es que surge la figura del Estado. Y el Estado es una ficción jurídica en el cual debe tener fundamentalmente
población, territorio y poder, o llámese gobierno. Ujú. Entonces, eso es lo fundamental. Los libertarios políticamente son unos muertos. Ellos sí, hay libertarios que defienden el consumo legal de todas las drogas, como lo tiene en Ujú. el caso de Gloria Álvarez. Pero Ujú. entonces yo digo, si tú eres crítica del Estado, pero entonces ¿quién va a terminar vendiendo entonces, quién va a vender la droga para el consumo de aquellas personas? El Estado. Va a ser siendo el Estado. Exacto. Entonces ellos te dicen de las libertades. Sí, tú puedes, la persona que quiera consumir su droga, que la consuma y después, bueno, ellos tendrán sus consecuencias. Ujú. Tendrá sus consecuencias, sí, pero entonces ustedes están fomentando, ustedes critican algo de la cual el Estado lo va a permitir, de alguna manera lo va a permitir. Y es el mismo que va a comercializar las drogas, aunque digan limitadas, ciertos gramos permitidos, lo que sea. Ujú. Entonces también hay uno que dice, no queremos al Estado, pero, pero entonces quieren que no quieren que el aborto sea financiado por los impuestos de los contribuyentes, pero el Estado es el que te puede aprobar el aborto. Ujú. Igualmente la eutanasia o la eugenesia y entre otras cosas que son aberrantes. Por eso, y eso es una de las contradicciones, por eso que yo no defiendo, y entre otras cosas, yo no defiendo a los libertarios. Y aparte porque, bueno, yo no, yo soy muy conservador en todos los aspectos. Yo sí defiendo que hay que combatir la lucha contra el narcotráfico, no defiendo el asesinato de niños, no estoy a favor del matrimonio, ni siquiera de la unión, del Sí. mal llamado Ujú. matrimonio gay, ni siquiera matrimonio. Primero que el matrimonio no debería ser llamado matrimonio, llámelo rejunte, unión, lo que sea, ni Ujú. siquiera de la unión civil. Ujú. Hay muchas cosas que yo no voy a estar a favor jamás y nunca. Ujú. Hay libertarios que sí, otros que no, pero la visión que ellos tienen política no coincido en su mayor parte. Claro, ellos pueden entender que si los impuestos ahogan, pero eso hay que verlo en qué contexto ellos estén hablando, porque tú no puedes hablar sobre el mundo o en el caso de un país específico y creer que todo Ujú. el mundo es país. En todo el mundo se aplica igual, Ujú. porque los estados no viven solos, no dependen de sí mismos. El Estado siempre va a vivir de alguna manera u otra de los impuestos. Claro. ¿Qué es lo que se tiene que, en este caso, es que los impuestos no sean altos? Porque entre más bajos los impuestos, más recauda. Ujú. No al revés, que cree que aumentando impuestos ustedes van a recaudar más. Vean como el caso de Argentina, que tuve reciente, hay impuestos para todo hasta para respirar. Y con este gobierno de Kirchner implementaron impuesto al lujo, que cosa que en Venezuela lo aplicó el chavismo aquí. Sí, sí, Impuesto al sí. lujo, impuesto yo no sé qué, impuesto a importar. O sea, una cosa que eso ahoga a las Eh, sociedades. y lo mismo pasa en estos famosos países nórdicos que los zurdos siempre los ponen como ejemplo del paraíso socialista y son países donde Y cobran más de es 50% en impuestos. Es una cosa exorbitante, o sea, es súper carísimo. claro, ajá, cierto. Y dice que es uno de los países más igualitarios del mundo. Yo digo, Sí. sí es cierto, pero entonces como yo le dije a uno, primero, los países nórdicos, llámese Noruega, llámese Suecia, Ujú. Dinamarca, Finlandia, no son países socialistas. Ujú. En el caso, a excepción de Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega son monarquías parlamentarias. Ujú. De hecho, el éxito económico que ha tenido esos países gracias al libre mercado. Sí. Que ellos tienen una política que eso viene desde la socialdemocracia, han venido más gobiernos socialdemócratas
que tienen que implementan la política del Estado de Bienestar, que eso implica impuestos, pero para ayudas sociales, que incluso parece que tienen, a pesar de todo, son eficientes, porque cumplen, o sea, tú pagas sus impuestos y se ve en lo que se invierte. Ujú. Y por esas razones es que muchos de estos zurdos y progres ven, bueno, los progres no tanto, los zurdos ven a esos países nórdicos como el paraíso, pero los progres sí ven el paraíso de esos países porque son progres. Suecia es un país bien progre, Ujú. Noruega bien progre, Dinamarca también. No sé en el caso de Finlandia, ahí sí lo desconozco un poco, pero yo creo que ellos sí tienen el mal llamado matrimonio igualitario, Ujú. pero son progres. A ese sí es el paraíso perfecto de ellos. Y Sí. Canadá es el país, bueno, es el país preferido de los progres. Ah, sí, Más todo el allá que mundo. Yo no Canadá es sé un muy buen si, país. yo no sé Canadá si sé que es un tú, buen país en muchos aspectos, pero en lo social son progres. bueno, mira lo que está sucediendo ahorita en Canadá, que si tú tienes una reunión en tu casa con más de 5 miembros, la policía literalmente entra a tu casa y te saca si alguien llama por teléfono, porque ya estamos Sí, rotando un yo he poco visto el esa noticia. tema, con la excusa de la pandemia ha implantado un sistema totalitario donde pues la gente reporta a sus vecinos, a sus familiares, y pues el Estado tiene el derecho de hacer lo que le da la gana contigo. Y Bueno, ajá. eso es bien aterrador que pues, la gente no Bueno, vea lo que está bueno. sucediendo. Eso es lo que yo iba. Bueno, ya que usted me hace colación a eso, Ujú. es otra de las razones cuando yo le digo a donde se tome en cuenta las contradicciones de los libertarios Ujú. con el caso de esta pandemia, que por cierto, cuando apenas no han muerto ni 3 millones de personas, Ujú. o sea, que no representa, apenas representa el 0,22% de la población mundial que ha muerto con el coronavirus, partiendo de cifras oficiales, que son los que están llevando la batuta en su lucha contra el virus chino, coronavirus, como lo quieran denominar, o el virus del Partido Comunista Chino, como lo dicen otros, han sido los estados. Ujú. Entonces, donde yo digo, ajá, entonces en caso de, ajá, existe una pandemia, pero el Estado no existe, entonces, ¿cómo ustedes lo van a plantearlo desde una perspectiva anti-Estado? Ujú. Oh, no estoy juzgando las erradas o las positivas medidas para combatir eso, sino en el sentido, ajá, ustedes critican al Estado, pero si el que está llevando el combate es el Estado, Ujú. el combate contra esta pandemia es el Estado, y son los que están implementando todas estas medidas en otros países bien, en otros países criticables, Ujú. es ahí a donde entra todo esto, a donde De- vienen todas las contradicciones de esos grupos, de esos políticos libertarios. Por eso que yo no voy a comulgar con ellos. Y bueno, y no me preocupo tampoco de ellos políticamente están muertos. sí, es cuestión de tratar porque yo soy conservadora, no soy tan conservadora como tú, o sea, a mí la verdad no me importa si dos personas del mismo sexo deciden unirse, porque no es que no me interesa lo que cada quien haga con su vida. Claro, yo Y también pienso creo, igual. exacto, y creo uno de los pilares de la Constitución americana es la búsqueda de la felicidad. Y bueno, si la gente es feliz siendo gay, bueno, que sean felices. Y yo, pues, soy feliz por ellos. Lo que es cuestión de como que, no sé, mi parte analítica trata como que de entender, pero no, por más que trato de analizarlos, pues no los entiendo, no entiendo esa manera de pensar de ellos porque pues no tiene sentido para mí la autodestrucción. Y yo siento que la autodestrucción no tiene nada que ver con libertad. Y también el hecho de que de que los anarquistas, perdón, no crean en el Estado porque
Ustedes pueden, es cierto, hay estados que son corruptos, que pues favorecen la opresión del individuo y todo eso es cierto, pero yo también creo estoy convencida de que los seres humanos necesitan una estructura, ¿ok? Necesitan una serie de pasos para poder vivir y cuando eso se desaparece, pues estamos en un caos total, en un libertinaje y no hay armonía. Y yo creo que la base fundamental de la libertad es la armonía y la gente no entiende eso. Y mira lo que sucede aquí cuando tú tienes esta inmigración masiva de, por ejemplo, en Miami, de que nadie respeta las leyes de tránsito, todo el mundo hace lo que le da la gana y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues les dan tickets de tránsito, tienen problemas con la ley porque no hay un respeto por los demás. Entonces, eso es lo que yo no sé si la gente entiende lo que yo estoy tratando de decir, pero la idea es conservar la armonía para que pues todos podamos convivir bien. Y de eso se trata. Y esto mismo se puede aplicar a lo que está sucediendo ahorita con la pandemia, que si tú no te pones la máscara, entonces alguien te reporta o no te dejan entrar a un local, no te dejan comer, o sea, no te prestan servicios. Y hay una discriminación, porque si tú te pones a ver, esto es una herramienta política para segregar a un grupo. De hecho, yo hoy, Y ya no creo sé que lo si están haciendo ya. ya lo están haciendo. Y no sé si hoy revisaste mi cuenta de Twitter que yo coloqué, ayer vi un video sobre las 10 etapas de un genocidio. Y la muchacha estaba explicando perfectamente lo que está actualmente sucediendo. Por ejemplo, el paso número 1 es la clasificación, que es la división entre las personas, entre ellos y nosotros, los que se ponen las máscaras y los que no se ponen las máscaras, los que son conservadores y los que son de izquierda. O sea, es una clasificación para identificar quién es el enemigo. ¿Ok? Luego viene la simbolización. En el caso de lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos con la gente que es pro-Trump. Si tú, yo te digo algo, si yo salgo ahorita con una gorra de MAGA, de Make America Great Again, a mí me pueden caer a golpes. Y lo peor del caso es que justifican que yo sea atacada por yo ser pro-Trump. Luego viene la discriminación, que está sucediendo muchísimo aquí y de hecho sucedió con el presidente Donald Trump. Le cerraron la cuenta de Twitter, varios bancos ya no quieren hacer negocios con él, incluso con otros influencers. Recientemente el caso de esta muchacha Amanda Ensign, que ella es una influencer de belleza, pues ella Sí, tenía yo vi el caso. sí, tenía un contrato con Sephora y le cancelaron el contrato sin pagarle ni nada porque pues simplemente ella Ella apoyaba a era Trump conservadora. y es cristiana. Eh, cosa que yo lo puedo decir personalmente porque yo trabajé para Sephora, ellos sí discriminan en contra de los cristianos. Uno de los problemas que yo tuve con la compañía fue que yo pedí los domingos para ir a la iglesia y eso pues desencadenó una serie de problemas hasta que finalmente pues se deshicieron de mí. El número 4 es la deshumanización. Eh, ¿Cómo nos llaman a los que apoyamos a Trump? Que somos nazis, que somos Fascista. racistas, fascistas, que somos los malos de la película y por ser eso, pues todo el que le dé la gana de venir a patearnos. Y mira lo que pasó con Rand Paul, que un vecino de él lo mandó al hospital y le partió 3 costillas. De hecho, otro congresista, Scalia, casi lo mata un partidario de Bernie Sanders. El paso número 5 viene la organización, que entonces empiezan a excluir a la gente, ¿no? Si tú eres apoyador de Donald Trump, tú no entras aquí. Si tú no usas máscara, tampoco entras aquí. Si tú no, ahora con el rollo de la vacuna, si no te pones la vacuna, no vas a poder viajar, porque no te van a dejar entrar a un aeropuerto.
O Y si eso lo está y eso lo está ya y eso lo está Bill Gates lo está él lo está promoviendo eso. promocionando. Y lo peor del caso es que entonces si tú no crees en la vacuna, eres un ignorante, eres un negador de la ciencia, o sea, una cantidad de cosas que luego viene, por ejemplo, el paso número 6, que es la polarización, donde ya la gente como que, por lo menos a mí me está pasando muchísimo, que ya yo no quiero tener amigos que no piensen igual que yo porque no se puede llegar a un acuerdo, o sea, estamos tan polarizados que ni siquiera podemos llegar a un acuerdo de que estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Y hay diferencias. O sea, ya esa convivencia de respetar desapareció, no existe. Luego viene la preparación, ¿ok? Eh, que empiezan a planear, pues, desaparecer a la gente que quiere pensar libremente, que quiere ser independiente, que no quiere trabajar en Amazon por $15 la hora, unos shifts de 10 horas. Y luego, después el número 8 es la persecución y el número 9 que es el exterminio. Yo no sé si tú escuchaste que en Alemania están haciendo campos reeducativos para que la gente Sí, que no crea en el virus sea reeducada. Yo digo, Dios mío, o sea que volvemos otra vez a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso fue antes de la, bueno, no, fue en la Segunda Guerra, donde metían a los judíos por ser judíos sí, y a otros grupos. y a otros grupos. Entonces, es bien aterrador lo que está sucediendo. Y incluso en estos, hace unos días, eh, refiriendo a Federico, porque él estaba diciendo que a lo mejor nos va a tocar hacer alianzas con personas que nunca nos imaginamos. Y me vino a la mente Putin. Hoy, el líder de la oposición, que yo sé que es una ficha de Soros, fue arrestado. Y Putin es uno de los que está en contra del globalismo y de la Agenda 2030 y él, pues, está peleando, ¿no? En contra de eso. Y la gente me decía, pero tú eres loca, tú no ves que él perteneció a la KGB, que él es comunista, que yo digo, es que yo, Ah, esa es otra farsa. Pero bueno, exacto, yo le dije, eso sería bueno, otro tema. Eso sería otra, en otro exacto, podcast que puede hablar de Putin, que yo ese tema sí lo exacto. manejo bien, Rusia y toda esa parte. Y es bien interesante porque es que la gente cree que por el hecho de él haber estado en la KGB, él es malo. Y yo digo, bueno, pero si es por eso, todo el que estaba en la CIA y todo el que estaba en el FBI también son malos, porque las agencias de inteligencia son una porquería en este país. Hay de todo, hay gente buena y hay gente mala. Pero, Y tampoco no es que son muy buenas las agencias de inteligencia exacto, estadounidenses, no es que son las mejores en sus no, objetivos, no, que va, eso es mucho ujú, mito de Hollywood también. exacto, exacto. Entonces, yo digo, nadie está defendiendo a Putin, pero lo que yo estoy diciendo es que en algún momento, por supervivencia, nos va a tocar hacer alianzas que nunca nos imaginamos, porque Pero, ajá. es cuestión de sobrevivir, de salvar a la humanidad. Pero es que, claro, es como yo te comenté una oportunidad. Todo lo que Ujú, usted me está mencionando, de los que están haciendo, ujú, eso es desde mi punto de vista, ahí donde se entra en lo escatológico, ujú, bíblico. Aquí todo se está preparando, todo el camino. Esto es como una prueba de ensayo, pero para cuando venga el hijo del pecado, hijo de perdición, llámese el anticristo. ujú, Porque como yo digo de mi perspectiva, el, go- el- la orden, el orden mundial va a venir. ujú, Pero es cuestión de uno que si se resiste por algo de tiempo ujú, o claudicamos, pues. Y ellos hacen los avances más acelerados, que todos lo van lo están y lo van a hacer, ujú, todos estos grupos. ujú, Y en el caso de Putin, que es lo que la gente dice, no, que Putin no es demócrata, que mira lo que ha... Bueno, está bien, él no es demócrata, pero es que para analizar el gobierno de Putin ujú. y el sistema político ruso, no hay que analizarlo de la perspectiva de Occidente, sino Exacto. de su propia perspectiva rusa. Es, es como tratar de analizar, y disculpa que te interrumpa, la perspectiva de Arabia Saudita y de todos estos
gobiernos que son completamente diferentes a los modelos occidentales. Y lo peor del asunto, pues es que lo peor del asunto, mira, Putin se opone al globalismo, Uh-huh. pero él está en otra jugada. Sí. Acuérdate que él no apoya, porque él plantea de volver su esquema geopolítico que siempre ha tenido Rusia a lo largo de su existencia, porque es un actor de primer orden, un actor geopolítico de primer orden. Uh-huh. Pero ellos están en otra jugada, Rusia. Sí. Pero sí se opone al globalismo, y de hecho cuando hubo las reformas constitucionales, todas las medidas antiprogre que implementó Putin, la gente lo criticaron los medios, pero en Rusia lo aplaudieron. También vean, por ejemplo, en el caso de Hungría, con el primer ministro Orbán, con Polonia, con el gobierno nacional cristiano católico del Partido Ley y Justicia. Incluso la misma China comunista es antiglobalista, pero es antioccidental. Porque a lo interno no hay políticas progres. Al interno del régimen chino, a la sociedad china, no, toda esa broma de droga, de consumo de droga libremente, o la cuestión de matrimonio gay, nada, eso no existe en China. El asunto es que, bueno, es un régimen totalitario. Sí. Pero ellos tienen una pretensión hegemónica global. Porque ellos que ya quieren ser la potencia económica, ellos están marcando ese objetivo. Pero en el caso particular de Putin, la gente dice, no, que Putin es comunista. Putin no es comunista. Putin es un conservador. Putin es una persona conservadora. Que su forma de gobierno es autoritario, porque lo es otra cosa. Y que los agentes globalistas busquen acabar con el gobierno de Putin, la van a tener muy cuesta arriba, porque él tiene apoyo de la burocracia y fundamentalmente del servicio secreto ruso. Okay. Pues esa gente son muy son astutos y no van a permitir. Por eso que mucha gente dice, mira Navalny, pero Navalny es agente de Soros. Y aparte que él no es bien visto. Es que, claro, las protestas son en algunas de las principales ciudades rusas, pero el resto de Rusia no. De hecho, yo le pregunté a una periodista, que por cierto no es pro Putin, y me dice, sí, hay una protesta fuerte, pero no como lo han pintado los medios en Occidente. Eso no va a llegar a ningún lado. Y ella no gusta de Navalny. ¿Qué es lo que ella sucede? no gusta de Navalny, por cierto. ¿Qué es lo que sucedía aquí cuando recuerdo que Trump ganó y mostraban las protestas de Nueva York y Los Ángeles? Pero aquí no está, donde yo vivo en Las Vegas, y aquí no estaba pasando nada, ni en el resto del país. Entonces, pero es que claro, porque acuérdate que todas es las luchas en las grandes ciudades, porque son las ciudades son más cosmopolitas, bueno, es globalizadoras. donde se concentran las élites. Donde se concentran las grandes élites. Nueva York es todo Wall Street y ¿sabes? El gran capital. El gran capital, y en Los Ángeles, pues es toda las grandes plataformas tecnológicas. Hollywood y Silicon Valley, todo eso. Sí. Ay. Igualmente eso aplica en otros países, y por eso que hoy en día, incluso como se decía antes, la izquierda originalmente apoyaba a los desfavorecidos. Ahora la izquierda, pero bajo el esquema progresista, protege a las élites. Ahora están apoyando a los grandes capitales, a los grandes medios corporativos, a las grandes bancas, a las grandes plataformas tecnológicas, a las puras élites. Y entonces, como tú misma dijiste por el caso de Trump, que si tú te ponías la gorra de MAGA o Trump o lo que sea, te caían a golpes, bueno, entonces aquellas personas que, por ejemplo, las derechas que tomaron un viraje, va a tener mayor enfoque social. El que vote por las derechas
no las derechas tradicionales que ya se volvieron unos centristas y equidistantes, Ujú, sino la derecha patriótica o nacionalista, ujú, de mayor enfoque social, lo tildan de ignorante. Ah, esos son la gente de los pueblos que votan ujú, por ujú, ellos, por la gente de menos estudio, de menos preparación académica, y para ustedes contar. Entonces ya hay una forma de segregación. ujú, Y eso es lo que, incluso te puedo poner un ejemplo pequeño con el caso de España con Vox, el ujú, partido Vox, donde, por ejemplo, ha tenido mayor voto, no tanto en las grandes ciudades, pero claro, además que España hay otras diferencias, ujú, pero, por ejemplo, donde ha tenido mayor concentración de votos es en el sur de España, en la zona de lo que llaman el cinturón de la pobreza, ujú, porque está fuerte, la pobreza es fuerte y notoria, como el caso de Murcia, ujú. de la ciudad de Murcia y de otras regiones de España, en la zona del sur, donde el trabajo del campo han sido desfavorecidos los campesinos o los que se dedican a la industria agrícola y qué sé yo, Sí. a los parados, que es desempleo, a los desempleados y todo eso. ¿Y cómo lo tildan los medios hegemónicos allá en España? Esos son otros grupos, esos son otras corporaciones oligopólicas mediáticas. No, los que votan son los ignorantes, los obreros que no tienen estudio, y para ustedes contar. Sí, Eso es lo que porque eso es lo que está pasando igualmente en Estados Unidos. sí. Y cuando incluso, entonces tú ves quiénes son las personas que estaban apoyando a Biden, pero son los grupos, son las élites académicos, Ujú, porque ellos no están ellos no están por la gente, realmente por la sociedad en el sentido general. Es decir, por los ciudadanos a pie que estará pasando sus penalidades, ¿no? Ellos están en su torre marfil y punto. sí, Y eso es hay una lo que ha pasado en Estados desconexión. Unidos. Sí, hay una De hace desconexión muy rato, grande. Ujú, de hace rato, la clase política en buena parte del mundo, la clase política tradicional, está desconectada de la gente. sí. Está totalmente desconectada de la gente. Y tienen el ejemplo, vean el ejemplo en Estados Unidos. El Partido Demócrata, lo que tal son que sí, que las minorías, o en minoría entre comillas, y con todos estos grupos elitescos, Ujú, no con los ciudadanos. Por eso que, claro, cuando ustedes ven el apoyo, no como una persona me dijo, no, que a Trump no lo quería. Señor, explícame, casi 80 millones de personas votaron por Trump, medio de ujú, Estados Unidos. Prácticamente medio de Estados Unidos apoyó a Trump, que por ujú. cierto, él dejó una buena base electoral. Si, Sí. si plantea volver al 2024, puede volver. Y el Partido Republicano lo sabe, porque ellos no tienen un liderazgo fuerte que puedan hacerle un contrapeso a Trump, es decir, que puedan surgir un candidato bueno también, ¿por qué no? No Mm, lo tienen, no sí, lo tienen, y ellos lo saben, menos, sí, menos, menos el establishment, llámese los Bush, llámese Mitt Romney, Paul Ryan, no, nada que ver, sí. que ellos lo saben, y por eso que ahora el líder minoritario de la Cámara de Representantes se reunió con Trump, Ujú, porque ellos buscan de recuperar el Senado, que haya posiblemente mayoría en la Cámara de Representantes, pero se van a enfocar fundamentalmente por los 10 congresistas republicanos que apoyaron el impeachment por la Cámara Baja ujú, para sacarlo. sí. Sí, y eso se va a ver, hay que estar pendiente de las elecciones de medio término, que es el del año que viene, Ujú, porque si se dan los cambios que se está planteando allí, porque todo el partido republicano, la base, y buena parte de los líderes políticos republicanos, aprovechando el fenómeno Trump, ujú. si logran su objetivo, señores, prepárense porque puede venir otra vez Donald Trump, puede venir. Y eso, Sí, y mentira no es. de hecho, ese es el objetivo, retomar el Senado para cambiar el sistema electoral de Y am, también en gobernaciones, en en gobernaciones, condados, que sí, y así es que se va a plantear sí. para todas esas acciones. Por cierto, como retomando el hilo original, Ujú, con lo que estamos hablando de la gestión de Trump,
yo le había mencionado con lo del caso de Irán. Entre eso da la muerte del general Soleimani, porque esa era la cabeza de la acción geopolítica de Irán en Oriente Medio, para ser ellos el hegemón. Ellos quedaron paralizados. O sea, con la muerte de ese general, ellos quedaron bastante inválidos. Fuertemente inválidos. Y que se han quedado estancados. También han tenido postura muy fuerte con lo de Corea del Norte. Incluso, ¿por qué no con Rusia? Aunque con Rusia lo que se aplica en este caso no es generar propiamente no un conflicto con Rusia, porque el enemigo es otro. Es la política contra China. Exacto. La China comunista, de lo que ha estado haciendo al mundo, a la sociedad, las persecuciones atroces que le hacen a los cristianos y a los grupos y a otros grupos étnicos, porque ellos lo que están buscando es cinizar toda China. Sí. Toda China, que no haya toda esa oposición. Y con el caso de América Latina, su lucha constante que fue contra la Cuba castrista comunista, con Venezuela, con el chavismo, que es considerado como una organización criminal transnacional en política. Igualmente con el caso de Nicaragua con Daniel Ortega. Con Biden ahora se verá qué acción, más allá que ellos declaran apoyar al gobierno legítimo de Guaidó, pero vamos a ver por qué. Sí. Una cosa son las declaraciones, otra cosa son las acciones que hagan realmente. Sí. Pero en líneas generales, Donald Trump hizo, más allá que le hicieron la guerra durante los 4 años, todos estos grupos, esas élites, hizo un buen gobierno y que de alguna manera u otra lo que dijo lo cumplió. Lo así prometido se cumplió. Que mucha gente no le gusta su conducta, su carácter, eso ya es otro asunto. Lo que hay que analizar son sus resultados, los resultados políticos, y que de alguna manera el pueblo estadounidense o aquellos de la sociedad estadounidense que se apoyaron con Trump, lo apoyaron hasta lo último. Sí. Lo apoyaron hasta lo último. Lo siguen apoyando. O lo siguen, porque ahora se ha hecho más famoso, ya fuera de la presidencia. Ahora ya está teniendo mayor popularidad y bastante fuerte en el Partido Republicano. Prácticamente Trump tiene el dominio del Partido Republicano. Sí. Más allá que el establishment político del Partido Republicano quieran como retomar el liderazgo, pero le va a ser posible porque Trump llegó para quedarse en ese partido. Así es. Así es. Bueno, ya para concluir, Jonás, ¿tú crees que Biden termina la presidencia? Es como muy como temprano. Pero no sé. Todo dependerá de su condición de salud, porque él es senil. Quizás su senilidad no es fuerte, pero es notoria. Sí. Y no sé si de repente la mitad del término, en 2 años, en la mitad del mandato lo destituyan o se retire por motivo de salud. Pero si partiendo que Biden no continúa con el mandato, acuérdate que lo va a seguir la vicepresidente Kamala Harris, que esa sí es el ala bien progre, el ala progre, ¿no? Sí. Y acuérdate que ellos tienen una línea de sucesión. Va el presidente, en caso de ausencia el vicepresidente, después viene, si no puede el vicepresidente, tiene el secretario de defensa, algo así, está por ahí. Después, si el vicepresidente no puede mandar, sería Nancy Pelosi, que ella es la Speaker of the House. Sí, sería la Cámara del Congreso. Y si ella no puede hablar, creo que es el secretario de Estado. El secretario de Estado. Así que vamos a ver qué pasa durante estos 4 años. Sí, porque lo que puedo decir, o sea, de Biden vamos a decir que es temprano para decir si él puede cumplir el mandato o no. Todo dependerá de su salud o de otros hechos que sucedan en la política de manera imponderable. Pero lo que yo sé realmente es que Biden empezó con un mal pie, con un mal paso y bien feo.
Sí. Nada más con lo de la industria petrolera. Ujú, Y según siendo católico, mucha gente dirá, no, pero es que primero es presidente y es cristiano. Bueno, sí, es verdad. ujú. Pero yo siento, cuando yo soy de una convicción religiosa y que no estoy de acuerdo con esa política, mira, por más que sea tú no la defiendes. Claro, claro. Sea con la cuestión de los, no, por ejemplo, con la cuestión de los baños transgénero, de la cuestión de volver el Estado a financiar los abortos, los movimientos gay. Y Sí, ojo, no es que la gente entienda que yo soy anti-homosexual, no, yo no estoy en contra de las personas que tengan su orientación sexual. Más allá que más allá que la biología, que está más que demostrada que existen dos sexos, punto. Ahora, claro. que la persona tenga sus preferencias ya es otro tema, Ujú, porque a mí mi asunto es mi crítica hacia la ideología de género. claro. Esa es mi El- crítica. sí. Que es, ¿Ya? la han politizado muchísimo y nada tiene que ver con... Que es lo que llaman la politización de la sexualidad, que es lo que han hecho y ujú, todo, que eso también viene con los grupos feministas, los ujú, de las otras minorías y todas esas cuestiones. Eso es lo que yo no estoy a favor. sí. Que eso es lo Mm, que Biden está aplicando con todas esas órdenes ejecutivas, aunque ya le han frenado, hay algunas que ya se le han frenado, por ejemplo, y las actuaciones que han hecho los fiscales generales en sus estados. sí. Pero hay que ver porque lo que yo estoy viendo, y posiblemente viene el aumento de impuestos. Ya creo que no estoy seguro si se aprobó el aumento de salario de a 15 dólares. Todavía no se ha aprobado. Él lo planteó, pero no se ha aprobado. Porque, Eh, porque que sale perjudicada a las pequeñas y medianas empresas o las pymes, como se conoce, sí, esa es la los idea, negocios, destruir la clase media. Sí. la clase media, este, eso es hay una serie de políticas que se están buscando de promoverse, pero claro, yo no, eso sí, estoy también seguro que por más que, aunque el Senado prácticamente está partido por la mitad, cincuenta Ujú, cincuenta. ujú, Pero claro, la mayoría en el sentido la tienen en los demócratas, porque ujú, tiene ¿cómo es que se dice? Tiene el representante mayoritario, ujú. que es Schumer, pero yo creo que habrá muchas políticas que Biden quiere implementar que no van a ser aprobadas. Sí, vamos a Do- ver qué va a Vamos suceder. Bueno, Jonás, muchísimas gracias. Espero tenerte nuevamente. Siempre es un placer hablar contigo porque aprendo muchísimo. Y pues que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. amén, Amén. Ok. amén, gracias, gracias por tenerme una vez más. Claro, Ujú. se habló un poco de otros temas, aparte, pero que están relacionados. Y bueno, hay que estar pendiente de los acontecimientos políticos en general de Estados Unidos. Sí. Lo que yo sí recomiendo a los oyentes, a los que Ujú. están siguiendo la política de Estados Unidos, hay que enfocarnos ahorita en el impeachment que le quieren hacer a Donald Trump otra vez, ya siendo una persona, un ciudadano más, Ujú. ya es privado, que más probable sea que no llegue a no se dé a cabo el impeachment, Ujú. porque fundamentalmente no es la destitución, sino que no se vuelva a presentarse A como presentar, candidato. exacto, Ajá. perjudicarlo. Inhabilitarlo, esa es la Y, palabra. y hay que enfocarse el año que viene es con las elecciones de medio término, Ujú, porque así es. allí es que se va a determinar el giro que puede venir para el 2024 si Trump vuelve a presentarse como candidato Así del es. Partido Republicano otra vez. Eso es lo que yo exhortaría. Hay que estar atento a las noticias y Ok. especialmente al impeachment y después el impeachment, aunque no creo que llegue como vuelvo a comentar, las elecciones de medio término. Ok. Ok. Bueno, estaremos pendientes entonces. Cuídate mucho, Jonás, y nos vemos en la próxima. Ok. Dale, Ok, dale, hasta cuídate. luego. Chao.